Bienvenida a Easy Spanish Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo y muy especial episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo y estoy encantado de saludarlos hoy en este día tan bonito. Hola Mateo. Y por supuesto, hola a todos nuestros queridos oyentes en todo el mundo. Yo soy Sofía. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente puede cambiar la forma en que ven su vida diaria. Así es, vamos a hablar sobre los hábitos y la identidad, esa conexión invisible entre lo que hacemos cada mañana y quiénes somos como personas. Yo sé de qué hablas, Mateo. Esta mañana, cuando sonó mi despertador, sentí que mi identidad era persona que quiere dormir 10 horas más y no quería salir de la cama. ¿De verdad, Sofía? Pero si tú siempre pareces tener mucha energía, cuéntanos, ¿cómo fue tu rutina de hoy antes de venir aquí al estudio? Bueno, la verdad, me levanté a las 7. Me sentía cansada porque anoche me acosté tarde. Lo primero que hice fue mirar el móvil durante 20 minutos. Vaya, eso nos pasa a todos. Es la trampa de la gratificación instantánea. Es más fácil mirar fotos de amigos que levantarse a preparar un buen café, ¿verdad? Tienes razón. Antes de entender esto de los hábitos, yo pensaba que mi falta de energía era genética. Pensaba, bueno, soy una persona cansada y ya está. Ese es el primer error, creer que nuestra identidad está grabada en piedra, pensar que somos de una manera y que no podemos cambiar nuestras acciones. ¿Y tú qué piensas, Mateo? ¿Por qué crees que nos definimos por nuestros fallos en lugar de por nuestro potencial de cambio? Creo que es porque los hábitos son automáticos. Hacemos el 90% de las cosas sin pensar. Por eso sentimos que somos así, sin control. Hacer cosas sin pensar. ¡Qué frase tan real! Ayer me di cuenta de que como galletas mientras trabajo sin tener hambre. Es un hábito totalmente automático. Exacto. Y al comer galletas cada día, tu cerebro empieza a creer la identidad de persona que no cuida su alimentación. Es un círculo vicioso. Mi cerebro es el rey de los círculos viciosos entonces. Quería estudiar español por la tarde, pero terminé limpiando la casa para evitar el esfuerzo mental. ¿Y cómo te sentiste después de limpiar en lugar de estudiar, Sofía? ¿Te sentiste productiva o sentiste que habías huido de tu meta? Me sentía un poco frustrada. Limpiar es bueno, pero mi verdadera meta es hablar español con fluidez. Sentí que no había dado un voto por mi identidad de estudiante. Esa es la clave. Cada acción que realizas es un voto para el tipo de persona en la que te quieres convertir. No necesitas ser perfecto, solo ganar las elecciones. Ganar las elecciones. Me encanta esa metáfora, Mateo. Significa que si tengo 10 hábitos buenos y 3 malos, mi identidad de persona saludable gana. Exacto. No busques el 100% de perfección. Busca la mayoría simple. Si hoy estudiaste 10 minutos, has ganado el voto de hoy para ser bilingüe. Es muy motivador pensarlo así. A veces nos castigamos mucho por un solo error. Por ejemplo, ayer no hice ejercicio y me sentí como una fracasada. Antes, la gente pensaba que para cambiar de vida necesitabas un milagro o mucha suerte. Ahora sabemos que solo necesitas cambiar tus rutinas pequeñas. Mi abuela siempre dice que somos animales de costumbres. Ella se levanta a la misma hora, desayuna lo mismo y siempre está de buen humor. Tu abuela es muy sabia. Ella tiene una identidad muy sólida. No tiene que decidir qué hacer cada mañana porque su hábito ya ha decidido por ella. ¿Qué quieres decir con decidir por ella? ¿Que los hábitos nos ahorran energía mental porque no tenemos que elegir constantemente? Sí, si tienes el hábito de ir al gimnasio a las 8, no te preguntas ¿voy hoy o no voy? Simplemente te pones las zapatillas y vas. Me gustaría automatizar más mi estudio de español. A veces pierdo mucha energía pensando si es mejor estudiar ahora o después de cenar. Ponle una hora fija, Sofía. Verás que después de 2 semanas, tu cerebro ya no protesta. Se convierte en parte de quien eres. Sofía, la que estudia a las 6. Espero que mi cerebro sea obediente. Pero hablando en serio, Mateo, la identidad también viene de cómo nos hablamos, ¿no? Influye muchísimo. Si dices, estoy intentando aprender español, dejas la puerta abierta al fracaso. Te defines como alguien que aún no lo ha logrado.
¿Y qué debería decir un estudiante de nivel B1 para fortalecer su identidad y su confianza hoy mismo? Debería decir, soy un estudiante de español. O mejor aún, soy una persona que se comunica en español. Es una afirmación de presente, no de futuro. Ayer hablé con un vecino nuevo que es de Colombia. Me puse muy nerviosa, pero logré presentarme. Sentí que mi identidad de hablante de español creció. Ese es el poder de la acción. Cada vez que hablas, le das una prueba a tu cerebro de que realmente eres esa persona. Las pruebas son mejores que las palabras. He notado eso. Cuando alguien dice que quiere ser escritor, pero nunca escribe, se siente vacío. Pero el que escribe una página al día se siente escritor de verdad. Dicen que la identidad es el resultado de tus hábitos, no al revés. No esperes a sentirte exitoso para tener buenos hábitos. Ten los hábitos y el éxito llegará solo. ¿Qué quieres decir con sentirse exitoso? ¿Que mucha gente espera a tener motivación para empezar a cambiar su rutina diaria? Sí, la gente espera estar inspirada para estudiar o para correr, pero la inspiración es para los aficionados. Los profesionales trabajan por hábito. Antes yo vivía esperando la inspiración. Si no tenía ganas de pintar, no pintaba. Mi identidad de artista era muy débil y frágil. Ahora que grabamos este podcast cada semana, tu identidad de comunicadora es muy fuerte. No importa si tienes un día malo, vienes y grabas. Es verdad, este hábito semanal ha construido una parte de mí que antes no existía. Me siento mucho más segura frente al micrófono ahora. Exacto. Y lo mismo pasa con nuestros oyentes. Si escuchan Easy Spanish cada día mientras van al trabajo, su identidad de hispanohablantes se fortalece. Me gustaría cambiar mi relación con el tiempo libre. A veces uso mi tiempo libre para hábitos que no me ayudan a ser quien quiero ser. Es normal. Queremos descansar, pero a veces el descanso pasivo, mirar pantallas, nos cansa más que el descanso activo, caminar o leer. Ayer pasé 2 horas mirando videos de casas que nunca voy a comprar. Me sentí cansada y un poco triste al terminar. ¡Qué hábito tan extraño! Es una distracción. El cerebro busca dopamina rápida. Para romper ese hábito, tienes que hacerlo difícil. Deja el móvil en otra habitación. Hacerlo difícil. ¿Te refieres a poner obstáculos entre nosotros y nuestros malos hábitos para que nos dé pereza hacerlos? Exactamente. Si quieres comer menos dulces, no los compres. Si no están en la cocina, es mucho más difícil que te los comas por impulso. ¡Qué inteligente! Y para los hábitos buenos, supongo que es al revés. Hay que hacerlos muy fáciles de empezar, ¿verdad? Sí, si quieres estudiar español por la mañana, deja tus auriculares y tu libro preparados sobre la mesa la noche anterior. Lo voy a hacer hoy mismo. Voy a preparar mi estación de español. Así mañana mi cerebro perezoso no tendrá ninguna excusa para no empezar. Hablemos de las decisiones pequeñas. La gente promedio piensa que un solo día no importa. La gente extraordinaria sabe que cada día es una pieza del puzzle. Yo antes decía, por un día que no estudie, no pasa nada. Pero ese día se convertía en una semana y luego en un mes de silencio. Exacto, porque no solo pierdes el conocimiento, pierdes la confianza en tu identidad. Te dices a ti misma, soy alguien que no cumple sus promesas. Eso es lo más doloroso. Perder la confianza en uno mismo es el mayor costo de los malos hábitos. Te sientes pequeña y sin poder real. Por eso, el primer paso es empezar con algo tan pequeño que no puedas decir que no. ¿Quieres leer? Lee solo una página. Una página parece casi un chiste. ¿De verdad leer una página al día puede construir una identidad de lectora experta? Al principio, lo importante no es la lectura, es el hábito de abrir el libro. Una vez que eres la persona que abre el libro cada día, lo demás es fácil. Me gusta esa idea. Primero construyes el hábito,
y luego el hábito te construye a ti. Es un intercambio de energía maravilloso. Exactamente. Muchos oyentes se frustran porque quieren entender películas completas en español desde el primer mes. Es demasiada presión. Tienen que empezar por entender 1 minuto de este podcast. Ese minuto es su victoria de hoy. Es su voto ganado para su nueva identidad cultural. Así es. No desprecien los comienzos pequeños. Los robles más gigantes del bosque empezaron siendo una semilla minúscula enterrada en el suelo. ¿Crees que nuestra identidad puede cambiar completamente o siempre queda algo de nuestra versión antigua y perezosa? Creo que siempre queda un recuerdo, pero los hábitos nuevos crean nuevas conexiones neuronales. Tu cerebro físicamente cambia cuando cambias tu rutina. Es increíble pensar que tenemos el poder de remodelar nuestro cerebro a través de nuestras acciones diarias. Es una responsabilidad y un regalo. Totalmente. Por eso, estudiar un idioma es la mejor gimnasia mental. Estás obligando a tu cerebro a ver el mundo de una forma nueva y diferente. Es verdad. Ahora cuando veo un árbol, a veces pienso árbol antes que en mi propio idioma. Mi identidad está cambiando de verdad. Tienes un mundo nuevo dentro de ti. No dejes que la comodidad de tu antigua identidad te robe esta oportunidad de crecer. Mateo, ¿qué consejo le darías a alguien que hoy siente que sus hábitos son un desastre y que su identidad es muy negativa? Le diría que no mire el pasado. El pasado ya no existe. Que elija una sola acción pequeña para hoy. Una sola. Beber un vaso de agua o sonreír. Puede ser escribir una sola frase en español en un cuaderno. Una frase bonita sobre su día o sobre sus sueños futuros. Sí, la identidad se construye con el ahora. No eres lo que fuiste ayer. Eres lo que decides hacer en este preciso momento de tu vida. Me voy a aplicar ese consejo. Mañana voy a intentar no juzgarme por mis errores de la semana pasada y centrarme solo en mis éxitos de mañana. ¿Y cuál será tu primer éxito de mañana, Sofía? ¿Se puede saber o es un secreto para tu propia motivación? ¿Se puede saber? Quiero levantarme a la primera, sin usar el botón de posponer del móvil. Quiero ser Sofía, la que se levanta cuando suena la música. Quiero levantarme a la primera, sin usar el botón de posponer del móvil. Quiero ser Sofía, la que se levanta cuando suena la música. Eso es identidad pura. Ese pequeño acto de voluntad a las 7 de la mañana te dará energía para el resto de tus retos diarios. Gracias, Mateo. Me siento con mucha más fuerza para ser la arquitecta de mi propia vida y de mi propio carácter. Recuerden, queridos oyentes, sus hábitos son las pinceladas de su autorretrato. Elijan bien los colores y no tengan miedo de pintar. Vamos a hacer nuestro pequeño resumen final para que estas ideas se queden en nuestro vocabulario y en nuestra alma para siempre. Perfecto. Vamos a repasar por qué los hábitos son la base de quienes somos y de quienes seremos en el futuro. Sofía. Punto número 1. La identidad no es fija. Cambia con cada acción pequeña que realizamos de forma repetida. Punto número 2. No busquen la perfección, busquen la mayoría de votos. Un error no destruye una identidad, la constancia la construye. Sofía. Punto número 3. Hagan que los buenos hábitos sean fáciles y los malos sean difíciles. Diseñen su entorno para el éxito. Punto número 4. Hablen en presente. Digan soy estudiante en lugar de estoy intentando aprender. La palabra crea la realidad. Y, punto número 5, empiecen pequeño. 1 minuto es mejor que nada. Una página es mejor que un libro cerrado en la estantería. No podría haberlo dicho mejor, Sofía. Ha sido una charla muy profunda y espero que inspire a muchísima gente hoy en sus casas. Para mí también. Siento que mi compromiso con mi propia identidad ha crecido mucho en esta hora de conversación contigo, Mateo. No están solos en este camino de mejora. Todos estamos luchando nuestras propias batallas contra la pereza y la rutina aburrida.
Es verdad, cada vez que escuchan este podcast, están confirmando su identidad de personas curiosas y globales. ¡Felicidades por eso! Muchas gracias de corazón por su tiempo. Practiquen su español, cuiden sus hábitos y, sobre todo, vivan con mucha intención y alegría. Queridos amigos, intenten aplicar un solo cambio hoy. Uno pequeño. Verán que su propia percepción de sí mismos cambia de repente. Mañana es una nueva oportunidad para ser quienes quieran ser. Si hoy fallaron, no pasa nada. El sol vuelve a salir para todos. ¡Exacto! Bueno, Mateo, me voy a preparar mis cosas para mañana. Quiero que mi versión de mañana esté muy orgullosa de mí. Y yo voy a leer ese libro que tengo pendiente con mucha ilusión. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Easy Spanish Podcast. Hasta el próximo episodio. Sigan aprendiendo español y sigan construyendo esa identidad extraordinaria que tienen dentro. ¡Un abrazo! Chao, chao. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Adiós a todos.